Los años que Oviedo del Norte tenemos la posibilidad, llevamos ya varios años haciéndolo, de asistir a la ópera. Todo ello es posible gracias a la Fundación de Ópera, porque con su colaboración y su ayuda somos capaces de conseguir entradas que todos reconocemos que son muy buenas. Pero hoy vienen a visitarnos, hoy viene a darnos una charla y a contarnos cómo es la ópera en Oviedo, Celestino Varela González, que nos va a hablar del funcionamiento de la misma. Lo va a presentar nuestra socia y colaboradora muy amante de la ópera, que es Mercedes García, conocida por todos nosotros. Pero también quiero dar las gracias hoy aquí al presidente de la Fundación, a Juan Carlos Ovejero, que vino a asistir a esta charla y a acompañarnos. Gracias a los dos y muchas gracias a todos ustedes por estar esta tarde con nosotros. Gracias. Bueno, gracias Bena Jesús y buenas tardes a todos. Para mí, como miembro de la Asociación Asturiana de Amigos de la Ópera desde hace algunas décadas, es un honor hoy presentar a Celestino, director general de la Fundación Ópera de Oviedo. Asturiano de Avilés se enamoró de la ópera en su villa natal cuando asistió a una representación del Barbero de Sevilla. Pero su afición venía de familia. Su padre cantó en el Coro Minero de Turón y en la Asociación Coral Avilesina, donde precisamente él dio sus primeros pasos también como cantante. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, años más tarde cursa un máster en Gestión Cultural del Instituto Complutense de Ciencias Musicales en Madrid. Estudió canto con Dolores Suárez en Oviedo, formación que amplió con Eduard Jiménez y Ana Luisa Choga. Durante 10 años como cantante solista en la cuerda de bajo barítono, obtuvo distintos galardones, especialmente en los años 1998 y 1999, año en el que cabe destacar su debut en el papel de Talbot de la ópera María Estuarda de Donizetti. Tras ese estreno, participó en las principales temporadas líricas españolas y alguna internacional. Mencionar especialmente sus más de 75 representaciones en el Teatro del Liceo de Barcelona. Esto le permitió trabajar bajo la dirección musical de grandes maestros. Por ejemplo, Marco Armiliato, el entrañable maestro Seda y Miguel Ángel Gómez Martínez, a quien todavía lloramos tras su prematuro fallecimiento hace poquito más de un mes. Y con directores de escena de la talla de Robert Larsen, de Vincent Kemp o de nuestro querido Emilio Sagi. En 2019 da un giro a su carrera profesional como cantante y se pasa al campo de la gestión musical. Se incorpora primero como jefe de producción y luego como gerente a una empresa pionera en la creación de coros líricos, y esto le lleva a ser el responsable del coro del Teatro Real durante 10 temporadas. Entre un total de 23 candidaturas y un largo proceso de selección, el 3 de abril del 2019 es presentado a la prensa como director general de la Fundación Ópera de Oviedo, asumiendo tanto las competencias gerenciales como las competencias artísticas. Trabajo sin duda apasionante, muy complicado, del que nos contará muchas cosas interesantes y del que quisiera resaltar una cosa, y es la excelente gestión que Celestino y todo su equipo realizaron en las temporadas afectadas por la pandemia, especialmente la 2021. Cuando el 90% de los teatros estaban cerrados y habían anulado su programación, Ópera Oviedo no se rindió. El Teatro Campoamor abrió sus puertas y puso un punto de luz en tanta oscuridad. Por ello, somos muchos los que agradecemos vuestro esfuerzo. Gracias y enhorabuena por el fantástico comienzo de la 77ª temporada. A ti y a Juan Carlos. Gracias.
muchísimas gracias, María Jesús, muchísimas gracias, Mercedes, y muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir este rato de ópera. Hoy no habrá notas musicales, pero bueno, sí que charlaremos un poco de la temporada. También gracias a Viento del Norte, porque sabemos, bueno, de la afición que tenéis aquí en Luarca, de las visitas continuas que nos hacéis estas últimas temporadas, y si bien algunas veces pues andamos con los líos típicos de la función cuando venís los viernes de ópera, pues no he tenido ocasión o no tenemos ocasión de departir, de saludaros un momento, pero bueno, por Asun sé que estáis ahí continuamente, sobre todo desde mi llegada. El recuerdo que tengo de saludaros en en enero de 2020 creo que fue la primera vez que yo os pude saludar en un ensayo de Lucia di Lammermoor, tras el paso por aquí de María Encina Cortizo, patrona nuestra en el patronato de la Fundación Ópera de Oviedo. Agradeceros, porque es un verdadero placer compartir la ópera con gente que hace este esfuerzo de, bueno, pues de acercarse al Teatro Campo Amor, donde se celebra la temporada de ópera de Oviedo, temporada que nosotros llevamos años repitiendo, que sentimos como la temporada de ópera de Asturias, de toda Asturias, aunque bueno, se celebra en Oviedo porque es donde tenemos ese emblema de la cultura asturiana como es el Teatro Campo Amor, ¿no? Por eso os quiero dar, antes de comenzar, las gracias por esa afición que tenéis y por compartirla con nosotros, porque al final nos dais mucha fuerza, y como decía Mercedes, en los momentos tan difíciles, daros cuenta que vosotros os conocí en enero del 2020 y prácticamente 2 meses más tarde caí al jarro de agua fría del COVID, y empezamos a trabajar con lo que bautizamos como comisión ejecutiva: Juan Carlos como presidente, Juan García Conde, Javier Calzadilla, vicepresidente tesorero, y Rubén García como jefe de recursos humanos y tesorero también, director financiero mejor dicho. Trabajar en qué hacíamos, empezar a cuestionarnos qué íbamos a hacer, porque bueno, no sabíamos en qué iba a deparar aquello, como no sabíamos, y se tomó la decisión de seguir adelante, aún a riesgo, en primer lugar, de llevarnos un batacazo económico bastante severo, pero entendíamos que teníamos que hacerlo, porque a poco de empezar la pandemia vimos que la sociedad tenía un bache muy grande emocional. Mucha gente se despidió de familiares en unas circunstancias también muy dolorosas, sin poder realmente estrechar en los brazos a sus seres queridos, y entendíamos que nosotros desde nuestra pequeña trinchera teníamos que colaborar con la llama cultural, esa llama que también se veía por ahí de forma popular y espontánea en todos los balcones. Pues nosotros, que somos un poco la cristalización de todas esas tradiciones, en este caso a través de la ópera, el arte de artes, pues teníamos que levantar el telón del Campo Amor y seguir adelante, costase lo que costase. Comenzamos a trabajar con la Dirección General de Salud del Principado de Asturias en el protocolo para poder abrir el teatro, y al final, pues con los asientos que hay en el Campo Amor, prácticamente 1.300 y pico, pues había un aforo del 43%. Estaba repasando el otro día también los planos del Campo Amor, bueno, pues eso, dejando 2 sillas libres, una silla, eso fue en la 2021, en la 21-22 ganamos casi el 60% del aforo, y obviamente en una temporada de ópera donde una parte importante de los ingresos, luego si queréis entramos en detalle, es la venta de entradas, pues fue un varapalo muy grande. Aún así, descubrimos un poco que no solamente bueno, pues era mantener la llama cultural lo realmente importante, sino que cuando los ensayos comenzaron en agosto, el 16 de agosto de 2020, nos llevamos una sorpresa, porque realmente la gente llegaba a trabajar, mucha gente en nuestro mundo llevaba muchos meses sin cantar, cantantes sin cantar, toda la gente que trabaja en la tramoya, maquilladores de la temporada de Zarzuela de Oviedo, que trabajan con cierta continuidad, no habían podido trabajar, dudaban de lo que íbamos a hacer, y cuando se anunció, pues vieron pues el cielo abierto, y cuando empezamos a trabajar, bueno, pues fue un momento muy emocionante, que a mí todavía me sigue emocionando, cuando la gente con lágrimas en los ojos nos vino a abrazar y a darnos las gracias por abrir y poder trabajar. Luego ya viene lo de hacer el arte,
pero sobre todo la ópera, que muchas veces se olvida, una temporada como la nuestra, es sustento, es industria, porque también hay un ciclo económico de todo el entramado que está detrás, no solamente muchas veces de lo que vemos delante del telón, ¿no? Entonces, por eso os quiero decir que para nosotros fue muy emocionante aquel tiempo y pues aquí estamos, ¿no? 77 temporada que hemos inaugurado ya con Ana Bolena. Vengo a la presentación ya con la primera obra estrenada. No habéis venido todavía a acompañarnos, comenzaréis ahora vuestras visitas con El Barbero de Sevilla, que confío que sea un chute también de energía. Como comentaba Mercedes, mi primera ópera, y me enganchó. Yo siempre recomiendo a la gente que empiece por títulos más asequibles, que el oído se relaje más, que sean más agradecidos, para ir luego poco a poco, si es que cala en uno el género, metiéndose en los vericuetos de la ópera, que hay muchos distintos y algunos pues arduos que necesitan también de un esfuerzo para entrar, ¿no? Pues nada, comienzo un poco. Yo, como podéis ver, no me gusta leer, no soy un conferenciante al uso de leer un discurso, me gusta hablar y sobre todo me gusta hablar de la experiencia. Aquí habéis tenido a María Encina, una catedrática de las más reputadas de nuestro país y de Europa, junto con su marido Ramón Sobrino, pues de la escuela musicológica que aquí creó el profesor Emilio Casares, de los más reputados, insisto, ya no a nivel europeo, a nivel mundial. Con lo cual no voy a dar una conferencia desde el punto de vista musicológico, sí que pasaremos por los títulos y os haré algún comentario. Pero sí me gusta, y ha sido algo que hemos comenzado haciendo desde hace unos cuantos años, abrir un poco la casa, abrir un poco el teatro, no solamente porque tenemos gran empeño en que gente que no conoce lo que es la ópera venga por primera vez y le dé una oportunidad por primera vez al género, sino también que la gente conozca lo que es una temporada de ópera y cómo se fragua un poco un título de los 5 que hacemos, pero un título a modo de ejemplo, para que vea la complejidad que hay, para que vea el equipo de gente que hay, porque muchas veces hay gente que piensa que es una compañía que viene en un autobús, montamos el decorado un poco en una mañana, lo hacen unas funciones, se van a otro sitio, pues un poco a la antigua, ¿no? No, nosotros, alguien decía el otro día, el maestro Iván López Reynoso, en la conferencia de la universidad, esta Ana Bolena que acabamos de estrenar ya tiene un recorrido de 4 años, desde que empezamos a hablar con él, desde que empezamos a seleccionar un poco la idoneidad de los cantantes conforme a un patrón que él tenía en la cabeza compartido por mí, y luego la elección un poco también del maestro de escena, ese mundo también un poco tan peculiar estos últimos años con todas estas puestas en escena modernas que si queréis luego podemos comentar también, ¿no? Entonces son proyectos de una planificación muy larga. Hay detalles de todo tipo, como si a alguien le interesa también un cantante determinado, cuanto antes lo amarre con un contrato mejor, pero para que os deis cuenta que lleva detrás toda una serie de mecanismos y de protocolos que llevan su tiempo. Y es interesante para nosotros porque creo que al final la gente también cuando entra al teatro y no solamente goza de un espectáculo de primer nivel, como es lo que es la ópera, como digo, el arte de artes, donde está la música, está la palabra, está el canto, pero también a veces hay ballet, hay los diseños escenográficos, donde hay una arquitectura, hay unos profesores en una orquesta, unos cantantes en el coro también, con una preparación exhaustiva. Hay algo más, y eso es lo que queremos, que muchas veces con este tipo de charlas, muchas veces con visitas al teatro donde realmente se va a ver un ensayo, que muchas veces ese tipo de ensayos de montaje donde se para continuamente, se discute muchas veces en distintos idiomas muchas veces, pues la gente le va dando ese valor. Con lo cual creo que al final el juicio que podemos emitir del espectáculo es mucho más coherente, mucho más certero a la hora de descubrir lo que es una temporada de ópera, ¿no? Lo primero que me gusta hacer y que hago últimamente es reflexionar un poco sobre lo que es una temporada de ópera, similar a la nuestra, pero podemos decir cualquiera, como un teatro grande que tenga 10, 11 títulos, 12 títulos por temporada, como pueden ser aquí en España, el Real, el Liceo, Valencia, el Palau de les Arts, que el otro día nos visitaron a presentar su temporada, o una temporada como la nuestra de 5 títulos. Hacer la reflexión de lo que es una temporada de ópera
que determinadas personas ven como algo prácticamente ya un poco del pasado o algo que cuesta realmente o que es arduo hoy día con los tiempos que tenemos, sobre todo para la gente joven, de incorporar a la vida, no va precisamente en el sentido artístico, sino que va más en el sentido social. Al final, una temporada de ópera, abrir el teatro y compartir lo que está encima del escenario es digamos, una especie de liturgia social. En los tiempos que vivimos, exasperados muchas veces, con un grado de tensión entre la sociedad, con muchas personas que lo están pues pasando mal. El otro día veíamos todavía también el índice de suicidios en concreto en nuestra región y realmente hay personas que lo pasan mal y muchas veces no nos damos cuenta. Una temporada de ópera, abrir un teatro, aspira a ser un espacio de convivencia entre todos, donde uno puede estar sentado disfrutando el espectáculo al lado de alguien que piensa totalmente contrario a él políticamente o en cuanto a creencias, etcétera, y sin embargo están sentados tranquilamente, pacíficamente disfrutando del espectáculo. Y ese espectáculo les puede servir luego también para charlar sobre lo que pretendemos hacer muchas veces. Muchas veces nos olvidamos que los directores artísticos, los gestores, no programamos al aire, no programamos por programar, pues bueno, pues ahora Ana Bolena, el año que viene Rigoletto, no. Siempre queremos llevar una especie de reflexión encima del escenario, es decir, que salgamos luego en ese espacio de convivencia y si vamos a tomar un vino luego, vamos a tomar una sidra, a cenar o estamos charlando en el hall en el descanso, pues además de lo bien que canta esta persona, si ha dado el do o no lo ha dado, o le ha salido un gallo o lo que sea, además hablemos de lo que está ahí encima, porque muchas veces cuesta con obras que se estrenan igual hace más de 2, de 3 siglos, buscarles una conexión con hoy en día. Por ejemplo, nosotros solemos echar mano para planificar de hilos, como yo digo, hilos, caminos de los directores artísticos sobre los que queremos transitar, hacer un corto trayecto, pero que sirva para reflexionar. Nosotros, con Ana Bolena y en estos próximos años con las 2 hermanas que compuso Donizetti, llamada la trilogía un poco de las reinas o la trilogía Tudor, queremos acercarnos a estos 3 títulos que en el fondo reflexionan sobre la institución de la monarquía. Como normales, como naturales, conviven con nosotros y no tenemos ese tipo. ¿Por qué existen los reyes hoy día en pleno siglo XXI? ¿Por qué en el mundo occidental las monarquías parlamentarias suelen ser los sitios donde mejores niveles de vida hay? ¿O por qué no somos una república como somos Francia, que fue un país también durante muchísimos siglos con una tradición monárquica? Es decir, la Ana Bolena, no solamente a través del título, sino a través de todas las charlas que hacemos de conferencias y algunas más específicas, sirven también para que la gente reflexione sobre asuntos que nos conciernen hoy en día, sin entrar a juzgar si es mejor la república, la monarquía, etcétera, pero sí que con óperas, con títulos en este caso, con guiños hacia la monarquía, sí que queremos que además en la ópera se produzca ese espacio de debate, es decir, espacio de convivencia social pacífica, espacio de debate, de discusión, de raciocinio sobre lo que se está viendo, no solamente, como digo, el aspecto artístico puramente. Y en tercer lugar también, y como decía antes, hay que pensar que un festival como el nuestro de 5 títulos es también una pequeña industria cultural, porque muchas veces también, y a uno le llama mucho la atención, cuando tenemos periódicamente la ronda con todos los políticos, tanto cuando hay elecciones como cuando se acerca la formulación de los presupuestos, tanto a nivel local en Oviedo, a nivel de la comunidad autónoma con el Principado de Asturias o a nivel estatal, porque solemos ir, Juan Carlos, yo, a veces Rubén, solemos ir una vez a Madrid en el INAEM a despachar lo que es con el Ministerio de Cultura. Una temporada de ópera como la de Oviedo, que tiene un presupuesto de 3 millones de euros, es también una pequeña industria. Como decía, la gente cuando vino en el 2021 a trabajar nos lo agradeció. Muchos de ellos, los artistas sobre todo, regalaron incluso una función, ya que para cubrir por lo menos con nuestros 2.500 abonados desdoblamos el ensayo general en una función más.
y esa función ellos no la cobraron. Ellos tenían en el contrato 4 funciones por las que cobraban y sin embargo una más se abrió a público de pago, con lo cual hay un flujo económico, hay una riqueza que se crea. De hecho, nosotros, de toda la actividad, de estos 3 millones de euros de presupuesto, de toda la actividad que llevamos a cabo, el 50% del IVA, el 50% del IRPF, todas esas retenciones quedan aquí en el Principado. Por decir algo, durante muchísimos años esas cantidades han sido superiores a la subvención que recibíamos del Principado de Asturias. Los políticos es verdad que desconocen en muchas ocasiones cuando se acercan, forman parte del patronato, en el patronato están tanto el Ayuntamiento de Oviedo como el Principado de Asturias, cuando se asoman a las cuentas se dan cuenta realmente, valga la redundancia, de lo que supone el movimiento económico de una temporada para el tejido cultural de Asturias, pero desde el punto de vista también del Producto Interior Bruto de nuestra región. Con lo cual, antes de comenzar, sí que me gusta un poco que reflexionemos sobre estas 3 cosas que he comentado, que puede suponer una temporada de ópera como la nuestra, para una región como la nuestra y para una ciudad como Oviedo, ¿no? A partir de ahí, y dicho esto, pues nosotros somos una temporada que tiene 5 títulos, se ha ido desarrollando con el paso de los años, desde 1948 también, bajo la tutela del Ayuntamiento, hasta 1977 la temporada prácticamente se agolpaba alrededor de San Mateo, hasta el año, como digo, 1977, donde el Ayuntamiento da un paso a un lado y toma el testigo la sociedad civil a través de la Asociación Asturiana de Amigos de la Ópera, para más adelante, en los primeros 2000, constituir la Fundación Ópera de Oviedo como un elemento legal mucho más ágil a la hora de gestionar la temporada, y progresivamente ha ido dando unos pasos impresionantes, sobre todo con un paso bastante importante que fue en 2003 con la llegada de mi antecesor Javier Menéndez al cargo, que da un cambio vertiginoso tanto en la gestión como en el enfoque también de profesionalización de la temporada, porque hasta el momento pues había mucha gente que era la que llevaba el peso de la temporada, que no eran profesionales de la casa, sino que era gente que tenía sus trabajos y luego pues en su tiempo libre colaboraban de distintas maneras, digamos, a sacar adelante el proyecto. Desde hace unos cuantos años ya, pues estos 5 títulos se extienden desde septiembre, más o menos. Nosotros arrancamos siempre el 16 de agosto, dejamos el 15 de fiesta, arrancamos el 16 de agosto ensayos y vamos prácticamente hasta el primer fin de semana de febrero, que prácticamente coincide un título septiembre, otro octubre, noviembre, diciembre y enero el último título, como podréis ver vosotros este año, pues que nos acompañaréis ahora en octubre, en diciembre con Aida y luego en enero con Le Noche di Figaro. Como decía, a la hora de confeccionar una temporada es como una especie de cóctel o una especie de receta de cocina, ¿no? Donde prima lo artístico, es decir, hay que mirar lo que se ha hecho en la casa, hay que repasar un poco, hay que conocer un poco cuando se llega a una temporada de ópera los gustos del público, de tu público, sobre todo, como decía, de esos 2.500 abonados que han aguantado encima estoicamente todos estos años tan complicados. Es una ciudad, es una región obviamente de gusto claramente italianizante. Verdi, Puccini, Donizetti, Rossini están en el panteón de los elegidos en nuestro teatro, y poco a poco Javier lo que hizo fue ya comenzar a dar pasos hacia repertorio que no se veía tanto, pero en una proporción muy determinada, porque hay que tener un ojo puesto en la propuesta artística, pero otro ojo también puesto en la economía. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro y, como os decía, con 3 millones de euros de presupuesto, prácticamente 1 millón viene de las administraciones públicas, del Ayuntamiento, del Principado de Asturias y del INAEM, Ministerio, digamos, del Estado a través del INAEM, del Ministerio de Cultura, y las otras 2 partes, los otros 2 tercios son recursos propios, patrocinadores, mecenas, los abonados y obviamente esa parte que tenemos de taquilla. La taquilla manda a la hora también de escoger un poco los títulos, sin caer en una repetición continua. Siempre hay una proporción de 2 títulos, digamos, que esperamos que sean de gran aceptación del público.
Otros 2 títulos suelo escogerlos en base un poco a óperas conocidas, pero que no son esos grandes éxitos, ¿no? Y con uno de los títulos es el que aprovechamos un poco para introducir o bien títulos realmente que nunca se han hecho, que es realmente lo interesante, o títulos que se hicieron en la primera época y que realmente entendemos que tienen que volver a revisarse o que merecen la oportunidad de volver a subirse a las tablas del Campoamor. En base a eso que os comento, pues fue la elección de los 5 títulos de la temporada: Ana Bolena, El Barbero de Sevilla, Arabella de Strauss, que es la que nunca se ha hecho en nuestra temporada, Aida de Giuseppe Verdi y Las bodas de Fígaro, Le Nozze di Figaro de Mozart. Hemos comenzado por Ana Bolena, como os decía, con ese hilo conductor. El hilo conductor muchas veces de unos títulos no solamente tiene que tener cabida en una sola temporada, sino que se puede extender a lo largo de varios años por distintas circunstancias, porque los cantantes elegidos no pueden hacer todos los títulos en la misma temporada, también porque igual sería demasiado pesado, demasiado arrogante un poco hacer los mismos títulos la misma temporada, y en otras circunstancias sí que lo que cabe es, con distintos autores y con otros hilos argumentales, programar en una temporada, como ha sido el caso, la trilogía de Beaumarchais. Beaumarchais, el literato francés, padre de la saga de Fígaro, pues nos ha dado pie este año para tocar sus 3 patas. Por una parte, El Barbero de Sevilla, de Rossini, Las bodas de Fígaro, de Mozart, y la tercera patita de esta trilogía de Beaumarchais, que es La madre culpable, La mère coupable, de Darius Milhaud, un compositor francés, una ópera menos conocida, que sí va a estar presente en la temporada, pero en un montaje específico para los jóvenes, que compartirá prácticamente programación en enero junto a Las bodas de Fígaro. Más tarde os hablo también del programa pedagógico, que es una de las patas también importantes de la casa y del futuro, sobre todo, del género, ¿no? Como os decía, hemos estado estos días con un gran éxito, porque, bueno, hay veces, comentábamos antes con María Jesús, con Mercedes, que a veces los astros se ponen todos de cara, y Ana Bolena ha sido un título redondo por la escenografía, por la dirección de escena de Emilio López, por la dirección musical de Iván López Reynoso y luego por un grupo de cantantes maravilloso, capitaneado por Sabina Puertolas, pero que contó también con Maite Beaumont, con John Osborne, el tenor estadounidense, y finalmente tuvimos una sustitución del bajo, un chico joven, Javier Castañeda, que se enfermó los primeros días de agosto en Oviedo, con algún traicionero aire acondicionado, y como debutaba el rol, bueno, como pequeño paréntesis, como vais viendo en mitad de la explicación os voy haciendo también pequeños paréntesis de anécdotas o de cosas que han ocurrido para ilustraros un poco mejor lo que es la temporada, ¿no? Pues nada, este chico, Javier Castañeda, empezó sus ensayos, era el bajo que hacía el papel de Enrique VIII, se enfermó los primeros días de agosto con algún aire acondicionado, y el resto de días fue a más, visitó, no sé si fue 3 o 4 foniatras, ninguno le pudo ayudar, porque por una parte él tenía que guardar un reposo vocal, pero por otra parte cuando uno debuta un rol, no puede reservarse, es como un deportista, tiene que probarse todos los días con una intensidad media o elevada para saber si realmente lo va a poder abordar en condiciones, ¿no? Eso produjo que se lastimase aún más y al final optamos el día del ensayo pregeneral por sustituirlo, que es una de las cosas que, bueno, que pasan con mucha naturalidad, pero que a mí me roban días de vida, ¿no? A los que estamos ahí al frente roban días de vida, porque al final uno siempre hace un listado de gente que ha cantado el rol en cualquier sitio del mundo, que lo haya cantado recientemente, y que tiene que ser alguien que el día anterior se coge un avión, se planta en Asturias, va al teatro y va a hacer prácticamente 1 o 2 ensayos cuando el resto de compañeros llevan 3 semanas, y se va a subir ahí arriba a defender el rol. O sea, que son auténticas hazañas. En este caso encontramos en Nicola Olivieri, un bajo italiano que había hecho el rol aproximadamente hace casi 2 años, a la persona que se lanzó, que vino, que nos acompañó, llegó el día del ensayo pregeneral a las 4 de la tarde, a las 6 estaba ensayando en el Campoamor, vio el pregeneral con
la persona a la que iba a sustituir, que no pudo cantar, que estaba prácticamente mudo, Javier, pero que gentilmente se quedó con nosotros para que la persona que le iba a sustituir viese los movimientos en escena. Al día siguiente era el ensayo general. Esta persona, Nicola Olivieri, hizo un ensayo bastante intensivo de 3 horas musicalmente, porque bueno, como me decía Nicola, dice: Celestino, ya tengo ya 57 años, la memoria ya no funciona como uno tenía 30. Entonces sí, he cantado el rol hace un año largo ya, pero he venido en el avión desde Venecia repasando el papel, pero bueno, cuesta un poco. Hizo el ensayo general con apuntador, como se hacía antiguamente. En el Campo Amor ya no hay concha, pero en los laterales teníamos a nuestra pianista repetidora, Ana Creixels, que le iba lanzando el texto con la partitura en la mano. Él se movió como pudo, pero fue bastante certero con todas las posiciones de escena, porque el rol es bastante complejo y bastante largo. Tuvo un día de descanso donde siguió yendo a estudiar, y al día siguiente tuvo el debut, que bueno, que fue un éxito, y la verdad es que a nosotros nos llenó de alegría, porque una de las cosas más importantes cuando uno es responsable de organizar una temporada, o por lo menos es mi principio, es generar ambientes de trabajo buenos, ambientes de trabajo donde se respire humanismo, donde se respeta a las personas, tanto a los artistas, que tienen su manera de ser peculiar, como a toda la gente que trabaja en el teatro, toda esa gente que va vestida de negro detrás del telón, todos los maquilladores, maquilladoras, las sastras, los sastres que están ayudándonos, todo el mundo tiene que tener cierta armonía. Porque es un sitio muy complicado, una temporada de ópera, es un sitio donde los egos muchas veces de los artistas salen a pasear, y hay veces que hay que darles un mimo y hay que estar con ellos en el camerino, a veces pues porque es muy difícil muchas veces dejar las cosas fuera en el teatro y entrar y olvidarte de todo y concentrarte en lo que hay 1000 cosas que nos rodean a todos, y porque hay veces que también hay que decir hasta aquí. Nosotros funcionamos aquí de esta manera, y si no estás a gusto pues te vas, porque hay egos que realmente se pasan de la raya. Yo, gracias a mi época de cantante, conozco un poco también cómo funciona el mundo, y también trato de seleccionar no solamente a grandes artistas, sino a grandes personas, porque bueno, como decimos, primero la persona y luego el artista, ¿no? Entonces se generó un grupo humano impresionante. Incluso nosotros tenemos una tablilla de ensayos desde el primer día hasta el último, y un día vinieron a verme a la oficina y me pidieron ensayar más, hacer más ensayos musicales. Yo era la primera vez que me pasaba, tanto cuando yo cantaba como luego los 9 años y pico que estuve en el Real, como los 5 ya, 6ª temporada que llevo en Oviedo. Nunca han venido los cantantes a pedir más ensayos. El motor fue un poco Sabina Puertolas, la persona que protagonizaba Ana Bolena, porque bueno, ella se jugaba mucho, también debutaba el rol, y ella realmente quería hacerlo bien, además de que es una perfeccionista, que ella me mandaba en junio y en julio vídeos en su casa de Majadahonda, estudiando y cantando y tal, y no sé qué, y esto mira cómo me queda, y esta coloratura la voy a hacer así, y esto lo voy a hacer así. Me pidieron más ensayos, yo claro, les dije, ¿cómo no? Y el primer día que quedaron para ensayar fui y les di las gracias en mi nombre y en nombre de la Fundación, porque cuando alguien quiere llegar a ese punto de perfeccionismo, pues ¿qué va a hacer? Nada más que facilitarle todo lo que puede su empeño, ¿no? Y el resultado se obtuvo porque el éxito fue increíble, ¿no? Como decía, a veces se dan estas circunstancias. Hemos pasado ya ese primer Rubicón. La orquesta que nos acompañó en este primer título fue la OFIL, la Oviedo Filarmonía. Paréntesis, como sabéis todos, nosotros tenemos en la temporada 2 orquestas que son las que nos acompañan. La OFIL, la Orquesta Oviedo Filarmonía, dependiente un poco de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, y que nos la cede el Ayuntamiento a través de esta fundación. Y la OSPA, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, de todos nosotros, de todos los asturianos, que nos acompaña en 2 de los títulos. En este caso ha comenzado la OFIL, ahora va a seguir también la OFIL con El Barbero de Sevilla, en este caso dirigida por una mujer, por Lucía Marín, con toda la dificultad que tiene esto, y esto lo quiero decir, y no es el tema tan manido de la igualdad, no quiero lanzar el debate por ahí, sino que es una realidad.
Es una realidad que el mundo de la dirección de escena, el mundo del podium, sobre todo de las orquestas, siempre ha sido un mundo eminentemente, mayoritariamente masculino, y poco a poco, tal vez en la dirección de escena hay muchísimas más mujeres con todo el derecho del mundo y todo el talento del mundo, ahí no hay ninguna distinción, pero es mucho más difícil llegar al podium. Es curioso también, porque la desconfianza que se siente cuando en el podium baja una mujer y coge una batuta, afortunadamente ya se está cambiando, pero tal vez por no estar acostumbrados genera siempre cierta extrañeza, incluso en los propios profesores y profesoras de las orquestas, ¿no? Entonces, poco a poco, nosotros ya es la tercera ocasión que podemos tener una directora de escena, que en este caso será Rita Cosentino, con una maestra, Lucía Marín, como decía, española y joven, que van a estar al frente de esta producción del Barbero de Sevilla, nueva también, nuestra. Ahora os explico también un poco cómo funciona el tema de las producciones, y que, bueno, pues estarán acompañados por cantantes de todo el mundo. La Rosina será una rusa, Karina Demurova. Lleva muchos años trabajando también en España, en Italia, en países latinos, vive en Roma, es una persona que habla perfectamente italiano y muy integrada con la cultura italiana. Nicola Darmanino, que será el Conte de Almaviva, Germán Olvera, que será nuestro Fígaro, etcétera, con un segundo cast también, un segundo cast donde podréis disfrutar, para mí, con una de las mejores mezzosopranos, que en el futuro espero que sea una de las mejores mezzosopranos del mundo, española, en este caso Carmen Artaza, será vuestra Rosina, acompañada por César San Martín como Fígaro. Luego os avanzo un poco más de los nombres, pero sí me gustaría contaros también algún detalle sobre el tema de las producciones. Con el presupuesto que manejamos nosotros, con las dificultades muchas veces que tenemos y que hemos tenido estos años para salir adelante, teníamos dos opciones para seguir caminando un poco. Bien, alquilar, las producciones se alquilan a otros teatros, vienen en camiones, llegan a Oviedo, se descargan allí donde el Árbol, donde el Carballón, y entran dentro. Eso hubiese sido una opción durante estos años. La otra opción por la que hemos optado ha sido por invertir en nuestros propios artistas, en nuestros propios creadores, incluso en nuestros propios talleres, porque prácticamente todas las producciones de estos últimos años que hemos encargado ad hoc para el Teatro Campo Amor se han hecho aquí en España también, en talleres de Madrid, en talleres de Valencia, en talleres de Bilbao o en talleres de Asturias también, porque aquí también hay constructores de escenografías. Cuando hablo de una producción, cuando hablo de una inversión en una producción, a lo que me estoy refiriendo es a la escenografía que veis, al vestuario de todos, del coro, de los solistas, de los figurantes, y a la utilería. Son los tres conceptos que tenemos como producción. Utilería me refiero pues a mesas, sillas, las espadas, si se utilizan espadas, todos esos elementos, escenografía, vestuario y utilería, es lo que llamamos producción. Y estos últimos años, como digo, se intenta muchas veces que alguien arrime el hombro, es decir, ofrecer a otro teatro que arrime el hombro, y así ha sido en muchos casos. El año pasado, con la Edad de Plata, fue el Teatro Cervantes de Málaga, el Lohengrin fue el Auditorio de Tenerife, quien coprodujo al 50% también Lohengrin con nosotros, y está Ana Bolena también, que luego va a dar lugar a María Estuarda y a Roberto de Bereu, como os decía, para completar la trilogía de las reinas, que contará con el apoyo también de ABAO, de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, y se verá también en Bilbao, ¿no? Es una manera por la que optamos, como decía, porque vimos que los artistas españoles con tanto talento más que cualquiera se merecían un poco que se contase con ellos, y se genera este movimiento, como decía, económico, de que algo más quede en casa. Lo sencillo igual hubiese sido traer producciones de fuera, muchas veces más económicas, pero realmente, porque luego no solamente fue el COVID, sino que fue también el estallido de la guerra en Ucrania, se dispararon los precios de los combustibles, y también ya traer producciones de fuera también ya se hacía algo, como se duplicaron prácticamente los gastos, ¿no? Es curioso cuando uno se asoma a la gestión ver cómo pues un transporte desde Alemania hasta España se puede llegar a haber duplicado durante estos años, prácticamente desde 2020 hasta hoy día, ¿no? A veces es más barato un transporte en barco. La Manon del año pasado, no sé si estuvisteis, pero bueno, nos llegó en barco desde Chile, fue una coproducción, curiosamente también, es decir, arrimamos el hombro, para lo que costó la producción, arrimamos el hombro, el Teatro Municipal de Santiago de Chile,
Tenerife y nosotros, y esa producción se estrenó primero en Santiago y vino y llegó al puerto del Musel, se descargó y fue nuestra producción. A veces vale más o es más económico traer algo en barco desde lejos que desde un país cerca en camión, ¿no? Pero bueno, son estas cosas que me parece interesante que conozcáis para que veáis hasta qué punto, bueno, lo que hay detrás de la temporada, de la que luego lo bonito es ir y disfrutar de los cantantes, ¿no? Como os decía un poco, vosotros nos acompañaréis el próximo día 11 de octubre. Y bueno, pues en el cast también que tendréis, por completaros un poco la información, además de Carmen Artaza, que os pido por favor que os quedéis con este nombre. Carmen es una chica de San Sebastián que lleva muchos años en Alemania, becada en Múnich, y que ya está haciendo una gran carrera en Centro Europa. Tendréis a César San Martín como Fígaro, a Frederic Jost como Basilio, Pablo López como Bártolo. Sois testigos privilegiados durante estos años de una de las señas de identidad de la temporada, que es este Viernes de Ópera. Yo siempre digo lo mismo, yo que he sido cantante, que salí un día de Oviedo, cuando terminé Derecho llegué a casa y dije, ya está, ya me puedo dedicar a lo que me gusta, y me dijeron, sí, venga. Entonces me fui, me becaron en la Escuela de Ópera de Sabadell, por eso debuté en Sabadell y luego canté durante bastantes años en el liceo. Para un cantante joven realmente lo importante es el pisar el escenario. Está muy bien un concurso, a mí pues me dieron bolsas de estudio, me dieron becas, clases magistrales con grandes profesores, pero al final, como en cualquier profesión, un abogado lo que busca realmente es un día ponerse la toga y entrar, si es lo que quieres ejercer como abogado, entrar en un juicio y empezar. Y lo que se hace con el Viernes de Ópera para mí es algo maravilloso. Tengo la oportunidad ahora de escoger muchas veces a los jóvenes porque sé lo que es, ¿no? Sé lo que es tener esa oportunidad, estar un mes trabajando al mismo ritmo que los demás, que todos el resto de compañeros del primer cast, y estar pendientes también de si hay cualquier sustitución. Es como el banquillo en un equipo de fútbol o de cualquier deporte. Si alguien se pone malo el día de una función del primer cast, la llamada es impepinable a la persona que hace ese mismo rol y decirle, prepárate psicológicamente sobre todo, que esta tarde cantas tú. Ellos están preparados, y además justo aquí se da la circunstancia. El otro día vino a hablar conmigo Rita Cosentino, la directora del Barbero de Sevilla, y venía un poco a decirme el nivel que tenía el segundo cast, porque decía, muy pocas veces se puede decir que si pasan los del segundo cast, los del cast joven al primer reparto, no habría diferencia ninguna, y eso es una cosa, por eso os digo sobre todo con Carmen que estéis muy pendientes, ¿no? El resto del reparto, pues bueno, estará Isaac Galán, Yolanda Montusey, como os decía, también la Oviedo Filarmonía, la orquesta de Oviedo titular de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, será la que nos acompañe, ¿no? Poco que deciros del Barbero de Sevilla. Como decía antes Mercedes, yo le tengo un cariño especial porque fue el anzuelo que yo me tragué, y fue cuando yo descubrí aquello y dije, ¿qué es esto, no? Y eso que era una compañía polaca, de las que sí venían en autobús en aquella época, y que el bueno de Antonio Ripoll podía traer a la Casa de la Cultura de Avilés, pero cuando algo te pega el flechazo, te lo pega. Y la verdad es que luego, además, recuerdo que el primer disco que compré es un disco muy, muy conocido que hay con Manuel Ausensi como Fígaro, con Teresa Berganza, nuestra Teresa Berganza, y bueno, yo creo que ya está destrozado el disco de la cantidad de veces que lo habré escuchado. El Barbero es el teatro puro, como también lo va a ser al final Las Bodas de Fígaro. Es un lenguaje operístico que ya viene, en el caso de Rossini ya se mete en el romanticismo. Rossini hereda un poco de la tradición de la ópera bufa napolitana, todo ese lenguaje que a su mismo tiempo viene de la comedia del arte, todos esos papeles que todos tenemos en la cabeza, Colombina, Arlequín, etcétera, él los traslada y los lleva, y ya son personajes de carne y hueso. Lo mismo que Mozart hace con Las Bodas de Fígaro, ya no son todas estas óperas ambientadas en Grecia, en todos los mitos, en todos los héroes o semihéroes, sino que son personales ya, son personas ya de carne y hueso. Los protagonistas son personas de carne y hueso. Además, en una época, en el caso de Mozart,
en la que se va a vivir un momento histórico determinante. Nos acercamos a la Revolución Francesa 1789, se va a acabar el antiguo régimen, todas esas prerrogativas de la clase nobiliaria, los siervos ya se atreven a contestar a los amos, esto está dando la vuelta, está emergiendo la burguesía como una nueva clase que le va a comer la tostada a la nobleza, y es la vida misma, es la primera vez prácticamente donde se empieza a ver la vida misma con ese lenguaje. Por eso, tanto yo creo que el primer acto del Barbero de Sevilla como el primer acto de las bodas de Fígaro, siempre dicen los musicólogos que son páginas musicales realmente que parece que están tocadas por la varita de Dios, ¿no? Porque es que no se puede hacer mejor. Las situaciones, como además Rossini acompaña con la música, esa música tan viva, conocéis a Rossini un poco, todos esos crescendos que de repente empieza a piano, acaba en un forte, todos esos ritmos tan vivísimos, contagian a todo el mundo, con lo cual yo creo que vais a tener, bueno, pues una velada fantástica con una ópera que uno sale tarareándola siempre y está varios días pues luego duchándose en casa o afeitándose, dando vueltas a ver cómo puede cantar el Largo al Factotum o una voce poco fa de Rosina, ¿no? Llegaremos un poco a noviembre ya y, como os decía, ese título que reservamos todos los años, muchas veces es un título barroco de Händel que nunca se ha hecho, o es un guiño al barroco aunque ya se haya hecho. En este año en concreto, pues con Strauss nos asomamos de lleno al siglo XX, toda esa vida que ha vivido Strauss. Strauss tiene un lenguaje muy peculiar. No es Rossini, no es Mozart, es un compositor alemán y que además su discurso, pues bueno, tiene una paleta cromática muy grande, no llega a ser luego lo que es la escuela de Viena, de Berg, de Schoenberg, no es esa música dodecafónica que cuesta escuchar, un Moses und Aaron, si alguno de vosotros conoce esas óperas un poco que podemos llamar raras o difíciles, ¿no? No, es un lenguaje continuo, muy bonito, muy florido y sobre todo a nivel ya dramatúrgico que nos retrata un poco la Viena decadente que viene todavía arrastrando la decadencia a aquellos señores con mucho poder económico, con muchas conexiones, una decadencia echando mano en este caso la familia de Arabella de un señor que llega un poco de un país de estos extraños. En aquella época todavía se veía a toda la zona de Turquía, a toda la zona de Croacia, porque Mandrika viene de Croacia, se supone, el barítono, y en aquella Viena que está viviendo Strauss tan difícil, donde el nazismo comienza a brotar, sirve un poco de escape en aquellos momentos y retrata una sociedad vienesa que realmente estaba en una encrucijada vital también, ¿no? Con lo cual, en el montaje de Guy Josten, en este caso sí que es una producción que hemos alquilado de Alemania, viene de Essen, donde yo estuve viéndola hace un par de años. Sí que se traslada a un lenguaje contemporáneo, pero Arabella en sí es como una especie de culebrón concentrado en una ópera, con una escena prácticamente que es una habitación de la casa de los señores, de los padres de Arabella, y donde todo transcurre como en una comedia de enredo donde uno entra, otro sale, hay malos entendidos, porque no, si yo acabo de estar aquí y no te vi, y dice, pero si yo acabo de pasar, no, es que el que pasó fue mi hermano, en fin, creo que va a ser también un título muy bonito, digo, por el que le apetezca, más allá de los viajes que ya tenéis un poco planificados, acercarse, que también será una experiencia fantástica. El maestro que nos acompañará en este caso y que dirigirá a la OSPA, en este caso la orquesta que tenemos a disposición es la OSPA, será el maestro Corrado Robaris. La última vez que estuvo con nosotros fue la Bohème de Emilio Sagi hace unos años y repite, es una persona bastante ligada a la casa. La dirección de escena correrá a cargo del belga Guy Josten con todo su equipo, y en el cast pues tenemos gente de fuera como Christoph Seidel, como Carol Wilson, Egil Silins, Ji Hong Sung, es decir, gente de todo el mundo. Tenemos lituanos, tenemos coreanos, tenemos alemanes, tenemos ingleses, pero también cantantes españoles. Pequeño paréntesis, durante estos años también hemos hecho un esfuerzo para que aproximadamente el 80% de los cantantes de los carteles sean españoles, básicamente porque muchos de ellos ya vienen
de todos estos teatros centroeuropeos, donde son adorados, donde muchos de ellos ya han conseguido incluso en Alemania. En Alemania, cuando un cantante, creo que son las 500 funciones, pasa en Alemania, se le da un título que se llama Kammersinger, que es una especie de título muy curioso, debe de venir un poco de tiempos del 18, creo que viene. Es una especie de título honorífico dentro de lo que es el mundo laboral artístico, que es muy curioso porque yo en Berlín pues fui con una persona que ya tenía, la profesora de mi mujer, Débora Polaski, ya tenía el título hace muchísimos años, porque bueno, Débora ha cantado toda la vida, siendo americana ha cantado mucho allí. En los hoteles, cuando se aloja y ven, se refleja, es decir, en la comunicación interna que tienen todos los hoteles, y se le trata de una forma determinada y se le procura dar siempre una habitación determinada, se supone, para que descanse mejor. O sea, hasta ese punto. Pues como decía, hoy día hay una gran generación de cantantes españoles que han estado en todos esos teatros de centro europeo, formando parte de los equipos estables de esos teatros, y que triunfan fuera y que, cómo no, van a tener aquí también una oportunidad de poder triunfar en su país, con lo cual también en parte de los papeles principales de esta Arabella contaremos con Maite Alberola como Arabella, como María Hinojosa como Chenka, o con otros también asiduos a nuestra temporada como Vicente Esteve, Guillem Majori, Javier Blanco y Claudia Schneider. Esto en cuanto a Arabella, y llegaremos a uno de los platos fuertes de la temporada, que será Aida. Aida, que coincide este año con diciembre. Diciembre fue un año especial para nosotros el año pasado, también con Verdi, también con otro título muy conocido, tal vez el título más conocido de Verdi, que fue La Traviata. Y digo que fue especial el año pasado porque, con todo lo que necesitamos estas temporadas recuperar, todo ese agujero que sufrimos durante las 2 temporadas de COVID, pues el año pasado la Traviata fue un regalo maravilloso porque constituyó un récord de ventas histórico en nuestra temporada, y entendemos que también en cualquier espectáculo que se haya hecho alguna vez en el Teatro Campo Amor, porque fueron 5 funciones con todo el teatro vendido. Y además experimentamos en este esfuerzo tan grande que capitanea en este caso Juan Carlos, de captación de patrocinadores, de empresas, de mecenas, etcétera, mecenas particulares, que luego podemos charlar de esto también, constituyó un hito para nosotros, y fue el constatar la primera vez que una empresa comprase una función entera. Es decir, Total Energies, que fue la empresa, que lo va a volver a hacer este año con El Barbero de Sevilla, lo hace con el cast joven también. Vosotros veréis el día 11, el día 14, lunes, será esta función que compra Total Energies. Una función que llenó con empleados, con clientes de Total Energies, porque sortearon prácticamente la mitad del teatro entre sus clientes, y también destinando aproximadamente 200 entradas que repartió el Ayuntamiento de Oviedo en todos los centros sociales de la ciudad. Y digo que fue un hito porque se acerca un poco al sistema anglosajón, americano, que hay de apoyo a la cultura. Nosotros aquí se lleva hace muchos años clamando por la ley de mecenazgo, es decir, una ley que permite al mecenas aportar un dinero a una actividad cultural y que luego le reporta unos beneficios de desgravación fiscal muy grandes. De hecho, pues en el sistema anglosajón, como digo, sobre todo en Estados Unidos, los teatros funcionan con una nula aportación pública y, sin embargo, funcionan con aportaciones privadas, sean muy pequeñas, de personas particulares, o sean con las grandes como corporaciones, ¿no? Corporaciones empresariales. Esto se parece a algo, esto ha marcado un hito también para nosotros, también ayuda a que los políticos se sensibilicen un poco y no sean reacios a que en 6 meses que ceden el teatro a la Fundación Ópera de Oviedo se puedan hacer este tipo de actividades, ya que al final el objetivo un día sería que, si se consigue mucho apoyo de este tipo, mucho apoyo privado, pues la aportación pública bajase y pudiese dedicarse a otras cosas también, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Y como digo, Aida llega en diciembre, es un título también, poco que decir, de uno de los títulos más conocidos de Giuseppe Verdi, en una producción que será muy clásica, es decir, toda la escenografía fue concebida en su día por Franco Zeffirelli,
el famoso director de cine italiano ya desaparecido, pero con el equipo que trabajó con él cuando se concibió esta escenografía hiperrealista, hiperhistórica, pues su ayudante Stefano Trespidi será quien venga a Oviedo a reponer la producción en una versión un poco más pequeña, porque él la concibió para las Termas de Caracalla, para el gran festival que hay en las Termas de Caracalla, y el éxito que tuvo aquella ida pues arrastró a muchos teatros pequeños del formato, del tamaño, mejor dicho, de nuestro querido Campoamor. Fue lo que invitó a hacer una versión un poco más reducida, una escenografía que realmente entrase en este tipo de teatros como el nuestro, pero que tiene todos los elementos que nos imaginamos muchas veces y que hemos visto cientos de veces en todo ese Egipto, que también nos ayudó a refrescar un poco o a ilustrar Hollywood y todas las películas que salieron de Hollywood, ¿no? Aquí hago un paréntesis, también lo comentábamos antes sobre nuestro teatro. Tenemos uno de los mejores teatros del mundo en cuanto a acústica, tanto para el que canta como para el espectador, porque es un teatro muy bien hecho, un teatro típico de herradura a la italiana, donde la voz desde el escenario con muy poco esfuerzo corre por toda la sala del Campoamor. Pero es cierto que el pobrecito ha ido cumpliendo años y por una parte está las dimensiones físicas, lo pequeño que es la caja escénica, y por otra parte está pues todo lo que es la maquinaria, todo lo que es el peine. De hecho hay muchas partes del peine que son todavía de madera de 1948, cuando el teatro se reinauguró después del incendio de los primeros 30 con todos los hechos revolucionarios, ¿no? Nosotros somos los primeros que insistimos muchísimo al ayuntamiento en que el Campoamor no es que necesite un mimo, es que necesita un poco una obra importante, ¿no? Un teatro además tan señero, ya no digo para Oviedo, digo para toda Asturias, porque una vez al año este teatro es imagen de todos los asturianos gracias a los premios de la Fundación Princesa de Asturias, con lo cual pues entendemos, y nosotros seguimos RQR, que necesita un poco una buena obra, porque creo que se lo merece tanto el teatro como todos nosotros, todos los asturianos que vamos de una u otra manera a disfrutar de él, ¿no? Sabemos que es difícil, sabemos que es costoso, que nosotros también tendríamos probablemente que estar de alquiler haciendo una temporada o dos, tal vez en el auditorio, con versiones pues más distintas, más imaginativas, lo que se suele decir semiescenificado, etcétera, pero nos quedaríamos contentos porque realmente hay que hacerlo. Porque yo, que esta misma semana he estado de viaje fuera, viendo producciones, lo primero que veo cuando voy a examinar producciones, a ver si un día podemos invitar a esa producción a venir, es el tamaño, es decir, si entra o no entra en nuestro teatro, y por otra parte, si realmente la complejidad técnica va a poder ser asumida por todo lo que tenemos ahí, toda la maquinaria, porque muchas veces hay que alquilar motores, y en el coste de una producción, pues el alquiler de unos motores determinados a veces sube incluso a 10.000, 11, 12.000 euros, o, por haceros un comentario también, no hay un proyector. Hoy día hay muchísimas óperas que también, gracias a las nuevas tecnologías, llevan unas proyecciones que pues ayudan a realzar, digamos, elementos estéticos o ayudan muchas veces a acompañar la trama. Y en el Teatro Campoamor no hay un proyector. Durante muchos años se hizo cine, pero esas máquinas del cine que están guardadas arriba en la sala de proyecciones no son las que se utilizan. Y que nosotros hemos podido este año ayudar un poco a completar, digamos, la maquinaria que tiene el teatro con la adquisición de un proyector, gracias también a la gestión de la casa y a la solicitud de los fondos europeos Next Generation, que nos han servido durante 2 años para hacer unas inversiones. El año pasado prácticamente con 110.000 euros que nos otorgaron estos fondos, pudimos poner orden en la nave de Olloniego. Hoy por hoy tenemos una nave más grande, otra pequeña, donde hay escenografías prácticamente de 9 títulos y hay ropas de 16 títulos, y aquello se ha colocado, se ha ordenado, se ha catalogado también con un programa, digamos, de informático con el que se lleva un control de todo. Y este año, en la segunda fase de los fondos Next Generation, como os digo, un poco invitados también o alentados por el propio INAEM, lo que hemos hecho ha sido, este año no podíamos invertirlo, digamos, en mano de obra, sino que teníamos que invertirlo en bienes que necesitamos para la actividad,
y lo que hemos hecho son cosas que nos proporcionasen un ahorro, como ha sido el proyector, ya que cada vez que tenemos una ópera con proyector, pues también son unos 9-10.000 euros alquilar un proyector, un furgón, que siempre que necesitamos llevar o traer cosas de Oviedo a Olloniego, que son unos 10 kilómetros, pues hay que alquilar un furgón, y también al final de cada temporada es un gasto. Y muchas veces dejamos de ir porque se genera un gasto, entonces pues bueno, lo vas dejando en el teatro y al final hay que hacer más viajes o todo esto. Y un toro elevador que hemos también comprado para la nave, financiado todo, como digo, al 80% por estos fondos europeos, pero que también era necesario porque en las estanterías de la nave, cada vez que se sube o se baja algo, también había que alquilar un toro de estos elevadores, ¿no? Con lo cual hemos ayudado un poco a completar la maquinaria del teatro, pero realmente entendemos que es un teatro que necesita un poco de cariño, ¿no?, por parte de todos. Nosotros ahí estamos, pero bueno, yo creo que las cosas van bien encaminadas por parte de nuestro alcalde. Como os decía, será una producción también en la que gozaréis vosotros el día 20 de diciembre de un reparto joven. En el primer reparto nosotros contamos con Carmen Giannatasio, con Jorge de León, con Simón Orfila, Ángel Ódena, y en el segundo reparto contaréis también con voces más que interesantes. Como Aída tendréis a Carmen Buendía, la soprano sevillana, también descubierta hace unos años a instancias de Javier, precisamente mi antecesor, que está ahora ocupando el mismo cargo pero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, es una joven soprano sevillana. Tendremos a Facundo Muñoz, un tenor hispano-argentino, que también tendrá con Radamés, nada menos que Radamés, una de sus primeras grandes oportunidades, con Jeroboam Tejera, con Alejandro Sánchez en los roles completando el cast. En este caso también tendremos al maestro Gianluca Marchanó dirigiendo la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, que hace sus 2 títulos esta temporada seguidos, Arabella y Aída. Aída es una ópera también coral, y aquí me detengo un poco también. Nuestro coro titular, el coro intermezzo, que lleva varias temporadas con un nuevo sistema, contando en aproximadamente también un 75-80% con voces asturianas y con una aportación de determinadas voces que ahora con el nuevo sistema no hay más remedio que importar de todos los sitios de España y a veces de fuera de España. Porque bueno, siempre hay escasez de voces en los coros. En este caso, en los de ópera también, cuesta mucho muchas veces encontrar tenores primeros, los tenores más agudos, digamos, mezzosopranos también, cuesta mucho, y es verdad que todos los años hacemos audiciones en Oviedo, pero siempre tienen que venir voces de cantantes a completar nuestro coro, que a veces es de más personas, a veces de menos. Esta temporada, Barbero de Sevilla es solo un coro masculino de 20 hombres, Mozart requiere coros muy pequeños, veréis a 16 personas, pero sin embargo títulos como Aída o títulos como el año pasado fue Lohengrin, prácticamente con 70 voces, pues suponen un auténtico reto para buscarlas todas en Asturias. Incluso suponen un reto a nivel económico también, porque como os podéis imaginar, solo lo que es alojar durante un mes y pico en Asturias a 20 personas, pues eso hace que con los tiempos que vivimos aguzamos todos los recursos, hasta tal punto que el año que viene incluso estamos dispuestos a alojarlos en el Seminario Metropolitano de Oviedo. El seminario obviamente no tiene el mismo uso que antaño, tiene un ala que se ha rehabilitado, que es como un hotel de 4 estrellas, porque es una maravilla. Si yo muchas veces hablo con Paula, con mi mujer, y digo yo, bueno, si algún día necesito hacer un retiro de estos espiritual, no me voy lejos. Aquí tenemos el seminario mirando además hacia el Aramo, que es una auténtica maravilla, es una especie de oasis de reposo y de tranquilidad en el medio de Oviedo, y ahí vamos a alojar a estas 20 personas hasta que, a través también de la labor de Juan y de Alicia, que van llamando puerta a puerta, pues hubo una empresa de Oviedo que se hizo cargo del alojamiento de estas 20 personas durante todo este mes, con lo cual, pues bueno, también llevamos un desahogo por esa parte, ¿no? En cuanto a Aída, pues poco deciros de Aída también, una ópera de las más conocidas de Verdi, Verdi en estado puro, por un encargo que le hizo el gobierno egipcio cuando fue la inauguración del Canal de Suez,
y que bueno, pues recoge todo eso con la pluma del gran compositor, el más representado en toda la historia de nuestra temporada. Muchas veces también se nos olvida la segunda temporada más antigua de España, de forma ininterrumpida detrás del Liceo de Barcelona, aunque la tradición de la ópera en Oviedo ya arranca mucho antes. Fijaros que, por ejemplo, el Campoamor se inaugura en 1893, además casi nada con los hugonotes de Meyerbeer, o sea, una ópera que hoy día es impensable muchas veces hacerla también, porque primero es muy larga, y siempre que uno se plantea hacer una ópera muy larga siempre se lo piensa dos veces, y por todo el coro también que lleva un coro increíble. Con esto que os estoy contando de las óperas largas, pues a veces también uno se lleva una sorpresa, ya que Lohengrin, por ejemplo, siempre uno teme planificar un Wagner, porque Wagner sobre todo se caracteriza primero porque es en alemán, en alemán a mí no me gusta, dice mucha gente y tal, y luego porque dura mucho, esto dura mucho. Pues la gran sorpresa el año pasado, yo creo que después de lo que se sembró con el Anillo del Nibelungo, con los 4 títulos que están dentro de lo que se suele llamar la tetralogía de Wagner, a mí me tocó llegar justo cuando se hacía el Ocaso de los Dioses, la última parte de la tetralogía, con todo aquello que sembró Javier y con algún título más que se había hecho, el holandés errante creo que se había hecho también. Pues descubrimos el año pasado que Lohengrin encantó. Fue también un éxito, no contábamos con eso, pero en taquilla fue también un éxito, y curiosamente también en cuanto a la atención de la gente, ¿no? Porque bueno, es algo contra lo que solemos luchar también, el tema del móvil en el teatro, ¿no? Siempre suena un móvil, la gente no oye el aviso, y luego la gente pues en mitad de la ópera pues también se pone, enciende el móvil, molesta al de al lado, pues o para ver el WhatsApp o para ver cómo va el Sporting o el Oviedo, y la verdad es que es un poco latoso, ¿no? Pues curiosamente en Lohengrin descubrimos que la gente estaba muy pendiente. Fueron prácticamente, entre descansos y todo, 4 horas en el teatro. Empezábamos a las 7, salíamos a las 11:15. Y fue una satisfacción ver cómo muchas veces nosotros mismos tenemos miedo a programar óperas muy largas y que luego realmente a la gente le acaban gustando. Porque también hay mucha gente que descubre o está descubriendo Wagner, ¿no? Y creemos que con todas las explicaciones, todas las charlas que se hace y tal, se ayuda. Hoy día, pues con los teléfonos todo el mundo puede escuchar las áreas más conocidas durante una semana antes, un mes antes, y yo creo que todo eso anima, como digo, a dar una oportunidad, y que luego pues igual no te gusta Wagner y te gusta más Rossini o te gusta más Donizetti, ¿no? No creo que a alguno le pase como a Woody Allen, aquello que escucho Wagner y me entran ganas de invadir Polonia o Checoslovaquia, ¿no? Yo creo que a esos extremos la gente no llega, ¿no? Estos son los neoyorquinos que están un poco tocados, ¿no? Llegaremos al final, nos visitaréis también, como decía, con uno de los títulos más conocidos también del repertorio, Las bodas de Fígaro, también con mucho cariño para mí, porque bueno, en momentos muy difíciles de mi vida también me ha acompañado, y también como anécdota os diré que cuando recogí a mi hija en el hospital y nos bajamos para casa, nació un 3 de enero, y cuando bajamos para casa el 5 de enero, pues al entrar en el coche, la primera música que escuchó mi hija Manuela fue la obertura de Las bodas de Fígaro, porque creo que es un canto a la vida, es un canto a la vida, es un canto al teatro, es un canto al sentido común que también tenía este hombre, Mozart, pero con cierta relatividad. Yo creo que en la vida hay que tomarse todas las cosas muy en serio, pero sabemos que esto tiene un comienzo y tiene un fin, y hay que vivir en la vida con sentido común. Y para mí Las bodas de Fígaro, el dúo que hicieron Mozart y Da Ponte, su libretista en este caso, y que fue también un adelantado a su tiempo, la trilogía que hicieron Don Giovanni, Così fan tutte y Las bodas de Fígaro, creo que son un regalo también, un regalo por la música tan bella de todas las áreas, los dúos, los tercetos, los números de conjunto, pero también por la historia, ¿no? Esa manera tan elegante de contar cómo se está acabando una época y cómo está comenzando otra, ¿no? Yo creo que es muy importante ver lo que ya anticipaban Mozart y Da Ponte en un siglo que estaba tocando su fin, el XVIII. Mucha gente, cuando pensamos en Mozart, no pensamos en esas pelucas, en esa época, bueno, pues cuando luego la guillotina va a empezar a hacer lo suyo en París. Pero es que Da Ponte, que es contemporáneo de él y que le escribió los 3 libretos, Da Ponte es una persona que acaba sus días en Nueva York, en aquel Nueva York que está recibiendo las primeras oleadas de inmigrantes europeos, que está surgiendo, y que es una persona que asiste incluso en Nueva York a las primeras representaciones de la trilogía que él había escrito, gracias a Manuel García, el tenor y empresario español que se afincó en Nueva York y que fue el primero que comenzó a hacer en Broadway
la trilogía de Mozart y da Ponte, o sea que fueron auténticos adelantados a su tiempo. Si uno lee entre líneas en el libreto ya ve que realmente anticipan pues todo lo que viene después de ese antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa, ¿no? En este caso tendremos a nuestro querido Emilio Sagi, en una producción también que Emilio hace muchos años que concibió en su casa en Oviedo, que luego viajó por toda España, hizo una versión luego mayor para el Teatro Real, los años que él fue director del Coliseo madrileño, y luego pues todas esas producciones que muchas veces, como hacemos nosotros, se alquilan, viajan, vienen, van. Pequeño paréntesis, nuestra bohème, su bohème, que se ha representado tanto ir encendiendo el proyector, porque yo ya voy finalizando, estará dirigida, como decía, por Lucas Macías, y donde tenemos pues una gran cantidad de cantantes españoles: José Antonio López, María José Moreno, pero también la argentina Mercedes Gancedo, Anna Pennisi haciendo el querubino, y donde también podréis disfrutar de un reparto joven con Fernando Campero, con la ovetense María Zapata como condesa, con Inés Ballesteros, con el mierense Abraham García como Fígaro, o con la gijonesa Serena Pérez, ¿no? Nosotros, como decía, tenemos la obligación de mirar los cantantes españoles que están triunfando en todo el mundo, pero cómo no, y más siendo yo de aquí de Asturias, pues el primer sitio donde miro siempre es pues todos los cantantes jóvenes que están saliendo de aquí, porque si algo ha hecho esta tradición de la que os hablo, esta tradición que cristaliza, entre otras cosas, en estas 77 temporadas, es que Asturias ha dado no solamente directores de escena, como Emilio Sagi, como Susana Gómez, escenógrafos como Carmen Castañón, que nos acompañó y que seguramente que bebió en su día de Julio Galán, diseñadores como fue nuestra querida Pepa Ojanguren, como hoy día tenemos a Susana de Dios cogiendo su testigo, pero también directores de orquesta como Oliver Díaz, como Rubén Díez, como Aarón Zapico, como Pablo González, y cantantes. Tal vez, bueno, pues nos acordamos un poco del camino que abrió en su día también Miguel Ángel Zapater, Lola Casariego, pero que han cogido pues todos estos años pues Alejandro Roy, David Menéndez, Beatriz Díaz, etcétera. No me quiero dejar a nadie detrás, pero que sepáis que es el primer sitio también donde nosotros miramos y donde nosotros tratamos de ayudar a que los cantantes asturianos den su primer paso de verdad aquí en su casa, ¿no? Llego al final ya de la temporada, como digo, y dejo el último pasito de la explicación un poco para hablar de nuestro proyecto pedagógico. Realmente el programa pedagógico de una casa de ópera es no un compromiso, porque yo no lo veo así, que todos los teatros pues uno ve, entra en las webs y tiene su programa pedagógico, las funciones de los niños, los jóvenes, todo esto, sino porque realmente creo que el futuro de este género está en sembrar. Vivimos en un país un poco que ha pasado, como en casi todo Occidente, que ha ido abandonando las humanidades, todos los estudios de humanidades, y los ha ido enfocando más en la ciencia, en la tecnología, en lo que es la economía, y hemos ido dejando un poco de lado todas estas facetas que, sin dejar de tener conexión con los saberes científicos, pero que nos complementan, esos saberes o esos gozos que alimentan el espíritu y que son tan importantes también, incluso para el científico, para que complete esa formación y no sea una persona fría, aséptica y distanciada de lo que es el ser humano, ¿no? Y entendemos que ya que los sistemas educativos han ido un poco dejando de lado todas estas humanidades, nosotros tenemos que tener el compromiso de sembrar cuanto antes la ópera, porque como os decía, no solamente que el niño, el joven, descubra lo que es la ópera, sino que es que aprenda a convivir en paz al lado de sus semejantes, ¿no? Hace años empezábamos con la experiencia de la ópera para bebés que queremos retomar, que fue un proyecto de una ópera, Bastián y Bastiana de Mozart, que hicimos en la sala de ensayos, la sala del Campo Amor de ensayos, la sala Sagi, y que al final eran 30 niños con un acompañante pues sentados en el suelo asistiendo a un espectáculo, colaborando con la Universidad de Oviedo, que lo que buscaba era un estudio sobre la atención humana, ¿no? Dicen que, bueno, que si se fomenta la atención humana, uno va a ser de adulto más capaz de concentrarse en cualquier cometido, en las tareas de la familia, en las tareas del trabajo, etcétera, etcétera, y a través del vehículo de la ópera comenzamos a experimentar. Estos últimos años hemos invertido
con una compañía infantil residente que tiene su base, su sede en Gijón, a través de Maite García Eres, que es una persona de Luanco, que ha nacido un poco en el entorno de ese milagro coral que hay en Asturias, que es el León de Oro, ese fantástico coro laureado por toda España y por todo el mundo, que es el León de Oro. Maite montó una academia en Gijón y lo que comenzaron a hacer fue ellos mismos ópera, pero con niños, no adultos haciendo ópera para niños. Yo fue cuando lo descubrí y me llamó mucho la atención, porque muchas veces, pues nosotros los gestores, cuando estamos en el teatro, yo a veces ya sé lo que ocurre en escena, me conozco la música, he estado en todos los ensayos y lo que hacemos es girar y miraros a vosotros, mirar cuáles son las reacciones de aceptación o no de esa propuesta escénica o cómo reacciona el público. Y en este caso concreto, la primera vez que hicimos la flauta mágica, yo me quedé maravillado viendo cómo los niños, actuando, porque son niños, van prácticamente desde 6 hasta 14 años, actuaban para niños. Y entonces es mágico, cómo captan la atención de ellos, tal vez porque yo pienso que vean que ellos mismos podían estar arriba, es decir, no es un adulto el que me está haciendo, digamos, partícipe de una obra de teatro, de un concierto, de una música, sino que son niños que tienen ensayos, niños que tienen una preparación, e incluso lo interesante también de esto, y que es un sueño que tenemos nosotros, que no solamente preparan a los niños con danza, con música, con canto, sino que también se ocupan de todas esas profesiones que os decía que están detrás y que son tan importantes en un teatro, porque ellos se autogestionan, es decir, tienen un regidor, tienen técnicos también que están por detrás, técnicos de 12, 13 años con un sentido de la responsabilidad muy trabajado y muy desarrollado, que no quieren cantar porque no les gusta, porque les da vergüenza, porque les da apuro, pero que les gusta el mundo del teatro y lo que quieren es estar detrás. Es muy importante también que pensemos que hay un relevo generacional que no se está cubriendo de una manera porque falta realmente un sitio donde se formen esos profesionales del teatro, y que es una aspiración nuestra que tal vez un poco podamos ayudar a echar a andar una escuela de oficios teatrales que luego sirve para todo, para el teatro de prosa, para la zarzuela, para cualquier musical, para cualquier actividad que se lleva de artes escénicas en un teatro, en un auditorio, y queremos colaborar desde Oviedo a que no solamente pensemos en los cantantes, en los directores de escena, sino en toda esa gente que ayuda a que se pueda hacer un espectáculo, ¿no? Con lo cual este año llegamos al tercer año de este proyecto con la compañía de la Federica, que es la compañía infantil residente de la Ópera de Oviedo, con un barbero de Sevilla para niños, que haremos en octubre también, y que en esta ocasión también tendremos suerte, gracias al proyecto de territorios que apoya la Fundación de la Caja Rural, a poder cruzar una frontera, ir a una comunidad vecina como es Cantabria y poder llevar este espectáculo también a Torrelavega, ¿no? O sea que será también un hito muy bonito esta temporada. Ya hemos firmado otro convenio por otros 3 años, con lo cual la Federica seguirá haciendo uno de los títulos al año con una adaptación musical específica, un espectáculo que viene a durar 1 hora, pues para niños. Y este año también por primera vez vamos a ir a esa franja, como digo yo, la más difícil, que es la adolescencia, ¿no? Cuando uno ve a los jóvenes hoy por la calle, pues con los móviles, con sus historias y con sus idas y venidas, todos conocemos, porque todos hemos pasado por la adolescencia, todos sabemos lo que es la adolescencia, que muchas veces la biología manda más que el cerebro, ¿no? que la razón, ¿no? Y sabemos a lo que nos enfrentamos, pero sí que también vamos a plantearles, como os decía, un espectáculo, la tercera pata de la trilogía de Beaumarchais, si vamos a hacer El Barbero de Rossini, Las Bodas de Fígaro de Mozart, y esa tercera ópera que es menos conocida, La Madre Culpable de Darius Milhaud. Vamos a hacerla adaptada también para jóvenes, incluso va a haber un poquito de música que va a mezclar lo que es un DJ con las oberturas del Barbero de Sevilla y de Mozart, y un final que tiene 2 versiones y que los propios asistentes, el propio público, va a decidir si quiere que el conde y la condesa acaben juntos porque les quieren dar una oportunidad, o para llevarse mal vale más que cada uno vaya por su lado, igual vale más ser buenos amigos que ser malos esposos, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un paso más, como decía, yendo a esa franja tan difícil que es la adolescencia, porque entendemos, yo soy partidario de que cuanto antes se siembre mejor, porque luego viene la adolescencia y es verdad que la cabeza está a otras cosas, pero si uno ha descubierto la ópera
cuando era un niño, cuando pasa esos efluvios de la adolescencia, uno siempre le da una oportunidad, uno siempre vuelve. Es muy difícil ir a algo cuando uno nunca lo ha conocido, que también es un reto, pero nosotros creemos en esto. Pero este espectáculo supone un reto para nosotros este año y queremos ir directamente a lanzarles algo a su lenguaje, a su forma de ver el mundo, con un tiempo también que más o menos no les lleve a eso, a empezar a que les hierva el asiento y a que quieran enseguida ya marchar y salir un poco a estar con sus amigos en la calle. Porque muchas veces parece que en el teatro de ópera hay que mantener determinado rictus, determinada etiqueta, y no, lo que siempre queremos es abrir el teatro y que la gente entre y que le dé una oportunidad. Y luego, te gusta o no te gusta, igual te gusta más otro tipo de música, te gusta más lo que sea, Adele o Taylor Swift o lo que sea, hablando de los jóvenes de hoy día, ¿no? Pero por lo menos entras y has visto una ópera y sabes lo que es y se lo puedes contar a alguien. Y si además tienes una charla y ves la complejidad que hay detrás, pues dices tú, oye, pues yo no sé a qué me voy a dedicar, pero igual es una salida también profesional prepararme para estar ahí detrás. Bueno, es que hace falta estar ahí detrás de técnico. Y por suerte en el teatro hay una continuidad. Desde que arrancamos en septiembre, en el Campo Amor, desde que arrancamos en septiembre con la ópera, vamos hasta febrero, luego viene la temporada lírica de zarzuela, incluso en los premios hay técnicos detrás. Es decir, hay una continuidad de trabajo, afortunadamente, que en muchísimas ciudades de nuestro país, en muy pocas, por no decir 3, no hay esa continuidad lírica de artes escénicas en un teatro. Y este año, con este Secreto del Otro, que se titula así, esta adaptación de La Madre Culpable, vamos a tratar también de, bueno, pues de hacer este intento por ver cómo reacciona la gente joven. Título también que nos va a permitir ir a Santander, en este caso a Santander Capital, ya que el Palacio de Festivales de Santander por primera vez también va a coproducir este espectáculo con nosotros y nos permite a nosotros un poco ir cumpliendo poquito a poco ese sueño que tenemos de ser un poco la referencia lírica operística de todo el noroeste de España. Creo que no me dejo nada del tintero, me dejaré muchas cosas, pero es imposible que lo pueda abarcar todo. Ahora vamos a ver un vídeo un poco sobre los títulos de esta temporada con una especie de acompañamiento musical para ilustraros a todos vosotros. Y no sé, me dice María Jesús un poco si el turno de preguntas es ahora o después del vídeo, como vosotros queráis. Después del vídeo hacemos, bueno.
Gracias. Muchas gracias. Lo que dije al principio, tanto en nombre propio como en nombre de la Fundación, muchísimas gracias porque, bueno, es un placer llevar la Ópera de Oviedo a toda Asturias, como decía, porque tenemos esa mentalidad que somos la temporada de ópera de Asturias. Poco a poco lo vamos haciendo, nuestro esfuerzo nos cuesta porque somos pocos y nos gustaría ir a todos los sitios, pero bueno, este es un sitio donde teníamos que venir porque sabemos de vuestro compromiso, de vuestra afición y teníamos que estar aquí. Y tanto Juan Carlos como yo, que cualquier cosa que os ocurra para mejorar esta relación, no solo nos lo tenéis que decir, a los 5 minutos o antes nos pondremos a darle vueltas a la cabeza. Y que siempre que paséis por Oviedo, la oficina está allí muy cerca, en Milicias Nacionales, muy cerca de la estatua de Woody Allen, allí encima de la cafetería de la Mallorquina. Solo tenéis, si queréis, aunque sea charlar un rato, tenéis allí vuestra casa. O sea que nosotros encantados de recibiros. Y bueno, eso, que muchísimas gracias. La complejidad y todos los entresijos que hay detrás de la organización de la temporada de ópera de Oviedo. Y yo, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión por ahí? Es que nos contaste todos los detalles. Pues nada, reitero las gracias a ti y a Juan Carlos por acercarse al Barca, porque ahora, además de disfrutar, todavía vamos a valorar mucho más las óperas, porque ya intuíamos que había mucho ahí detrás. Así que muchísimas gracias. Y nada, gracias por su asistencia, como siempre. Tenemos un público muy fiel. Están aquí muchos de los socios que nos acompañan a la ópera. Y nada, gracias a Merce por esa presentación tan entrañable, como siempre, por otra parte, y al Casino por prestarnos el sitio y el sistema de sonido. Y nada, comentarles únicamente que la próxima charla que vamos a tener es el próximo 4 de octubre, va a ser en ese caso una mesa redonda, nos vamos a la ciencia, y lleva por título ¿Por qué nos conviene invertir en ciencia? Y tendremos a varios científicos de la Universidad de Oviedo aquí contándonos un poco acerca del tema. Así que sin más, buenas noches y nos vemos en la próxima actividad. Muchísimas gracias. Gracias.